Hola, ¿qué tal, querida familia, queridos amigos? Qué gusto saludarles en esta noche de jueves 20 de octubre de 2022. Bienvenidos a una nueva transmisión de Refuerza Live, viviendo fortalecidos en el poder de su fuerza sin límite. El propósito de esta transmisión es inspirarte con la poderosa palabra de Dios a fin de que tú te fortalezcas, seas fortalecido al oír la voz de Dios, al escuchar la palabra de Dios hablar a tu corazón, que seas fortalecido en el poder de su fuerza que no tiene límite en este tiempo que estamos viviendo. Bien, como les hemos comentado, estamos en el estudio del libro de Romanos y quiero invitarte para que compartas con tus contactos, porque el propósito de este estudio del libro de Romanos es que las personas que te conocen puedan, a través de esta transmisión, recibir esta invitación para comenzar a leer la Biblia. Muchas personas se preguntan por dónde podría yo comenzar a leer la Biblia y desde luego hay dos muy buenas alternativas para hacerlo. Una es leer en los evangelios, cualquiera de los evangelios. Recomendamos preferentemente el Evangelio de Juan porque ahí, a través de este Evangelio de Juan, Jesús es revelado, el Señor Jesús como el Hijo del Dios viviente. Una lectura y estudio del Evangelio de Juan, al oír cómo Dios habla a través de su palabra del Señor Jesús, vamos a llegar a conocer y a tener una experiencia personal con Jesucristo, con el Señor Jesús, para conocerle como el Hijo de Dios. Y la siguiente, la otra alternativa que tenemos es este estudio del libro de Romanos, porque es una presentación completa del plan de Dios para salvar a la humanidad. Hemos comentado cómo a través de este estudio en el libro de Romanos, encontramos la manera en que el Señor va a resolver el conflicto espiritual que ha ocurrido una vez que el hombre se separó de Dios desde el principio de la creación. A través del libro de Romanos vamos a tener una comprensión y un entendimiento de la importancia que tiene la salvación de Dios a través de Jesucristo. ¿Por qué hablamos de salvación? ¿Por qué fue necesario que Dios salvara al hombre? ¿Por qué Jesús tuvo que venir de los cielos, tomar forma de hombre y morir en esa cruz a favor nuestro? Hemos escuchado toda nuestra vida que nuestros pecados fueron perdonados y muchas personas creen que Dios perdona, pero es importante que sepas que sí, Dios perdona solamente porque Jesús murió en esa cruz por amor a nosotros. Al morir Jesucristo en esa cruz, Él quitó la barrera que nos separaba de Dios. Él nos reconcilió con Dios debido a nuestros pecados y maldades y nos ha unido al amor del Padre. Así que efectivamente Dios nos ha perdonado, pero por causa del sacrificio de Jesús. Esto quiere decir que si Jesús no hubiera muerto en esa cruz, Dios no tendría razón para perdonarnos y reconciliarse con nosotros. Pero a través del libro de Romanos estamos estudiando el plan de Dios y entendiendo cómo es que, aunque Dios no tenía por qué salvar al hombre, porque el hombre decidió separarse de Dios y usó la facultad que Dios le dio de elegir libremente, sin embargo, finalmente Dios escogió amarnos y escogió salvarnos. Así que bueno, pues yo te invito para que te unas a esta serie de este estudio del libro de Romanos. El día de hoy, esta noche, vamos a entrar en el sexto episodio y quiero hacerles aquí en esta breve introducción, un recuento para que tú en cualquier momento puedes unirte y hacer tu propio estudio online de este libro de Romanos, sobre todo que lo puedas compartir con tus contactos. Invítales a leer la Biblia y a comenzar este estudio en la Biblia del libro de Romanos. Así que en el episodio número 1 le llamamos Conoce el poder del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿En qué consiste? ¿Y en qué consiste el poder del Evangelio para salvar a la humanidad? Episodio 2, el hombre escogió separarse de Dios, pero Dios eligió salvar al hombre. Episodio 3, el hombre eligió un camino destructivo de impiedad e injusticia. Episodio 4 vimos cómo enfrentar el juicio de Dios. En el episodio 5 le llamamos cómo ser aprobados en el juicio de Dios. Y en este episodio 6 vamos a tratar el tema cómo enfrentar la culpabilidad del hombre.
Así que lo que hemos venido viendo a través de este estudio es que en el Evangelio Dios nos revela la justicia de Dios. Dios nos revela su justicia para que a través de su justicia nosotros podamos ser finalmente aprobados por Dios, podamos finalmente ser perdonados, reconciliados y en nuestra conciencia tener paz con Dios. Bien, antes de continuar, me gustaría comentarles que más tarde esta noche, precisamente se va a transmitir a través de Facebook y YouTube, a través de este canal Personas y Negocios, de este programa, la entrevista que me hicieron el maestro Sergio Iturbe, mi tocayo, y esta noche a las 9 de la noche se va a transmitir esta entrevista que se llamó Del Génesis al Apocalipsis, donde está muy interesante porque aquí en esta entrevista consideramos cómo en la Biblia encontramos principios de prosperidad y abundancia. Y tuve la oportunidad de hablar de cuánto Dios nos ama y cómo a través de Jesucristo Él nos ha dado salvación para vivir en vida nueva y abundante. Así que está muy interesante esta entrevista porque en esta entrevista consideramos, digamos, las dificultades que tienen los negocios para tener éxito y cómo en la Biblia podemos encontrar principios espirituales a través de los cuales podemos conectarnos con la prosperidad de un Dios que nos ama y que Él es el creador de todas las cosas y Él es dueño de todas las riquezas de este mundo. Entonces te invito para que tú busques bien por YouTube o por Facebook este programa, esta página que se llama Personas y Negocios, para que hoy a las 9 de la noche tú puedas acompañarnos en esta entrevista. Y bien, entonces vamos a continuar con nuestro estudio esta noche del libro de Romanos. Como hemos comentado, el libro de Romanos es un tratado completo en la Biblia que presenta el plan de Dios para salvar al hombre. Y estamos basando nuestro estudio en esta escritura, lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 1, verso 16, donde dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que estamos viendo a través de estudio del libro de Romanos que el propósito es revelar la justicia de Dios. La palabra revelar se traduce de la palabra griega apocalipto, de donde viene la palabra apocalipsis o revelación. Revelar significa quitar el velo para que pueda mostrarse abiertamente algo que estaba escondido. Así que el evangelio consiste en dar a conocer y mostrar al hombre la justicia de Dios, por medio de la cual efectivamente nosotros vamos a ser perdonados por Dios, hemos sido reconciliados a pesar de nuestros pecados y maldades y hemos sido unidos al amor del Padre. Así que a través de este estudio estamos identificando la justicia de Dios distinta a nuestra propia justicia. A través de este libro de Romanos estamos entendiendo que el hombre es incapaz por sí mismo de hacerse justo ante Dios y que el hombre al separarse y escoger su propio camino, que ha sido un camino de justicia y de impiedad, el hombre corrompió la creación y se corrompió a sí mismo y es incapaz el hombre, por tanto, de agradar a Dios y de vivir la vida que Dios le agrada para ser aprobado por Dios. En lo más profundo de nuestro corazón vivimos con el temor de un rechazo y de ser reprobados por Dios. Eso es debido a que el hombre se separó de Dios, así como cuando una rama es cortada del árbol, que aunque parezca tener vida, finalmente se seca y muere. Eso fue lo que pasó con el hombre. Así que la Biblia nos dice aquí en Romanos que cuando nosotros, a través de nuestra confianza en el sacrificio de Jesús, al poner nuestra confianza no en nuestra propia justicia, no en nuestras buenas obras, no porque nos consideramos buenas personas, cuando dejamos de confiar en nosotros mismos y ponemos nuestra confianza
en la justicia de Dios, vamos entonces a poder vivir para fe, es decir, vamos a poder ser encontrados en una nueva identidad como hijos amados. La justicia de Dios nos hace justos y dignos del amor de Dios y nos hace nacer de nuevo. Así que vamos a encontrar que esta justicia de Dios, que es la única manera posible en que nosotros podamos ser unidos a Dios y reconciliados con Dios el Padre, es por medio del sacrificio de Jesús. En la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo hizo justicia. Él llevó sobre sí mismo el juicio de nuestros pecados y maldades. Así que por eso decimos que ya se pagó, porque Jesús hizo justicia, hizo que la justicia de Dios se aplicara en toda su severidad y que a través de Jesús nosotros finalmente podemos llegar a ser justos cuando ponemos nuestra confianza en su justicia. Por eso dice que el justo por la fe vivirá. No me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, sino yo estoy seguro que por medio de lo que hizo Jesucristo, el Evangelio, que es una palabra griega que significa buena nueva, buena noticia, nos da a conocer la buena noticia de que a través de Jesucristo nosotros recibimos salvación, salvación a todo aquel que cree. Bien, como dice la Escritura en 2 de Corintios 5:21, aquí nos dice cómo es que Dios nos ha hecho justos. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Esto es algo sorprendente. La Biblia está hablando de Jesucristo y dice, al que no conoció pecado, esto es Cristo, por causa nuestra lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que dice que el Señor Jesucristo fue hecho pecado al morir en esa cruz, sufrió el juicio de Dios, sufrió el castigo de Dios por causa de nuestros pecados, para que de esta manera, una vez que él hizo justicia y él pagó en nuestro lugar, ahora nosotros fuésemos, dice, hechos justicia de Dios en él. Así que el poder del Evangelio consiste en que nos hace justos para Dios. Una vez que nosotros entendemos esta gran noticia de Jesucristo, de lo que él hizo a nuestro favor, vamos a entender que él nos ha hecho justos para Dios y nos ha hecho dignos de su amor. El poder del Evangelio entonces consiste en que nos hace vivir en una nueva identidad, en una nueva realidad. La Biblia dice a aquellos que hemos creído, que hemos confiado en este sacrificio del Señor Jesucristo, que ya no somos pecadores. La Biblia da una sentencia por causa de la justicia de Dios y nos declara, por tanto, libres de toda culpa y nos declara inocentes por causa de Jesucristo. Así que nos hace vivir en una nueva identidad de hijos amados y herederos. Así que en el Evangelio consiste en que vivamos disfrutando de todo lo que ya se hizo a nuestro favor, todo lo que Dios ha preparado para nosotros, para que de esta manera podamos vivir en vida nueva y abundante. Muy bien, así que vamos a continuar entonces nuestra lectura de nuestro estudio en el libro de Romanos. Voy a compartir nuevamente en la Biblia para que tú me acompañes en esta lectura. Y vamos a continuar leyendo precisamente a partir desde el capítulo 3, y vamos a reanudar nuestro estudio entonces y para dar continuación de lo que vimos en el episodio anterior. Muy bien, estamos aquí en el capítulo 3 y en esta versión de lenguaje actual, que también es muy interesante leer en un lenguaje actual para que nos quede más claro lo que está diciendo.
intitula, o el título es de esta parte, Dios permanece fiel. Y dice lo siguiente: entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? Dice, ¿tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz, como dicen las Escrituras acerca de él. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito, porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? Esto no es más que un punto de vista humano. De ninguna manera, si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Sin embargo, alguien podría seguir argumentando, ¿por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira o mi pecado realza su veracidad y da más gloria a él? Algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Así que aquí estábamos viendo algo muy interesante, y es que lo que hasta aquí nos está diciendo la palabra es que aún los judíos que recibieron la palabra de Dios, aún ellos, por ser judíos, aún ellos, a pesar de la circuncisión que fue el pacto que Dios hizo con Abraham, el padre de la nación de Israel, de donde vienen los judíos, aún siendo judíos y a pesar de la circuncisión, que era un ritual muy importante para ser parte del pueblo de Israel, que recibió las promesas de Dios, recibió la ley, recibió la palabra, no es para Dios suficiente para que ellos, por ser judíos o por ser o pertenecer a la nación de Israel, eso les haga a ellos justos. Así que lo que se está estableciendo aquí es que tanto las personas religiosas o como los judíos que se consideran ellos ser privilegiados por ser judíos, o también quienes quienes es muy evidente sus pecados y maldades en ambos casos, tanto los que no son judíos y son pecadores como los judíos que pertenecen a la nación de Israel. En todos esos casos, Dios dice y declara que finalmente todos vamos a ser juzgados de la misma manera. Así que lo que aquí está diciendo es que aunque Israel rechazó, el pueblo de Israel rechazó, los judíos rechazaron a Jesús en su día. Por eso la Biblia dice en Juan 1, 11 y 12, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Está refiriendo cómo Jesús fue rechazado como Mesías prometido a Israel. Hasta el día de hoy los judíos, el pueblo de Israel, está esperando la llegada de un Mesías que a ellos los exalte como nación sobre la tierra. La tragedia es que como ellos rechazaron al Mesías verdadero, acabarán siendo engañados por el falso Mesías o el anticristo. Pero la verdad es que Jesús fue rechazado. Entonces la Biblia nos está diciendo que Dios no es fiel aunque ellos sean infieles. Dios es fiel aunque ellos sean infieles, que Dios no es infiel ni miente aunque otros mientan. Está diciendo que a pesar de que Israel rechazó a Jesús y no fue fiel y no reconoció al Mesías que Dios les envió para salvar a la nación, de todas maneras Dios permanece fiel. ¿Qué aprovecha ser judío entonces si da lo mismo que por ser judío y haberse circuncidado, finalmente también van a ser juzgados de la misma manera que los que no somos judíos y todos como los mismos pecadores? ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, que el pueblo de Israel tiene promesas de parte de Dios. Y por esa razón Dios permanece fiel y Él es veraz. O sea que Él no miente cuando dice que prometió a la nación de Israel que a través de la nación de Israel vendría salvación al mundo y que a través de los judíos vendría salvación al mundo. Dios va a hacer que sus promesas finalmente se cumplan y que a pesar de que los judíos han rechazado a Jesús durante toda su historia, desde hace más de 2000 años, Dios finalmente hará que las promesas que le dio a Abraham para el pueblo de Israel se cumplan. A eso se refiere entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene ser judío? Entonces, en relación al juicio de Dios no tiene ninguna ventaja. Los judíos, igual que los que no somos judíos, de la misma manera, vamos a ser juzgados
o hemos sido juzgados por Dios. Sin embargo, es maravilloso saber que aunque nosotros por nuestras debilidades o por nuestra incapacidad para cumplir la voluntad de Dios, aunque fallemos, dice la Biblia que Dios permanece fiel. Y así como con los judíos, a pesar de haberlo rechazado, Dios permanece fiel y va a hacer que todo lo que Él ha dicho se cumpla, lo mismo va a ocurrir con nosotros. Qué maravilloso es Dios. Qué maravilloso es Dios, que no hace distinción de judíos y no judíos, no hace distinción, a todos los hombres los juzga de la misma manera bajo sus propias normas elevadas. Por esa razón es que veíamos que de la misma manera que los que creen ser buenos, los que juzgan a otros porque ven en otros lo que ellos no ven en sus propias vidas. Y a eso se refirió Jesús cuando dijo: quita antes de querer quitarle a tu vecino la paja de su ojo, quita el árbol que tienes en tu ojo. Entonces, lo que Dios estaba estableciendo es que con el mismo derecho que los que se creen buenos o justos o que dependen de su propia justicia y creen que son buenos y no hacen lo que otros han hecho, también serán juzgados por Dios, porque de la misma manera que toman el derecho de juzgar a los demás, también ellos serán juzgados, porque Dios de la misma manera toma el derecho de juzgarnos a todos por igual, pero bajo sus propias normas. Porque cada uno de nosotros juzga de acuerdo a su conveniencia, a lo que a uno le parece bueno y lo que le parece malo. Así que el juicio humano, el juicio del hombre, no es imparcial, es un juicio parcial en donde cuando nos juzgamos a nosotros mismos siempre nos damos la razón y, claro está, nos beneficiamos. Ese no es un juicio justo ni es veraz, pero Dios es veraz. Él no se inclina con maldad ni con prejuicios. Él no hace distinción de nadie. Así que por eso ahora vamos a ver cómo a continuación Dios va a establecer la culpabilidad universal. Entonces, después de haber explicado esto el libro de Romanos, Dios nos va a mostrar cómo ahora finalmente todos los hombres son, por tanto, declarados por Dios pecadores. Lo que Dios desea al establecer que somos pecadores es que podamos reconocer que estamos en la incapacidad de poder cumplir con la ley de Dios y de la vida que Dios le agrada. Por esa razón es que nosotros en lo más profundo de nuestro corazón vivimos con una conciencia culpable, vivimos con una conciencia llena de culpa, de condenación. Sabemos que no somos perfectos, sabemos aún los que se consideran buenas personas y que no han hecho nada malo, saben en lo más profundo de su corazón que no son perfectos. Y esto quiere decir que si no eres perfecto, pues eres imperfecto. Y que si no eres perfecto, quiere decir que has fallado en algo, por lo cual no eres perfecto, porque efectivamente no es difícil reconocer que nadie es perfecto. Pero eso no quiere decir que porque nadie sea perfecto, entonces no hay problema y todos pecamos y entonces pues Dios ni siquiera debería de juzgarnos, porque además cuando Él nos juzga, esto sirve para mostrar que Él es justo y que Él es un Dios grandioso. Por eso al final leíamos que dice: ¿por qué Dios me juzga como pecador si finalmente lo que yo hago va a hacer que Dios sea mostrado como un Dios grande y maravilloso? Porque finalmente Dios dice: aunque tu maldad o por causa de tu maldad Jesucristo haya venido al mundo a morir en la cruz, la sentencia es que todos somos pecadores, todos son culpables. Así que entonces leemos aquí lo siguiente, continuando con nuestra lectura. Precisamente se titula Todos somos pecadores, porque lo que Dios quiere que reconozcamos es nuestra necesidad de salvación. ¿Cómo podemos nosotros volvernos a Dios si consideramos que estamos bien? Por eso las personas que se consideran que son buenas personas y que están bien, consideran que tampoco necesitan de un Dios que los juzgue, porque ellos ya se han juzgado y han dicho: yo estoy bien. Entonces, si no nos damos cuenta de este diagnóstico, que es el diagnóstico de un médico, cuando tú vas con un médico, tú vas con la esperanza de que el médico pueda determinar cuál es la causa del trastorno de salud que tú sufres, por qué estás enfermo. Cuando tú estás frente a un médico, tú recibes el testimonio del médico, y si el médico te dice: usted está muy delicado y muy grave y necesita urgentemente atención, pues tú no lo ignoras. Tú no dices: ah, no, yo considero en mi juicio que yo estoy bien y que aunque el médico diga que estoy grave y estoy en peligro y aún me puedo morir, yo me siento bien. Tú no harías eso frente a un médico.
Tú lo que harías sería abrir tu oído y escuchar el diagnóstico y seguir las instrucciones que Él te va a dar. De la misma manera, Dios nos está dando un diagnóstico. Él nos está juzgando y está demostrándonos que tanto los que se consideran buenos como los malos, todos somos pecadores. Así que dice aquí, ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o no judíos, están bajo el poder del pecado, como dicen las escrituras. Así que entramos aquí en este tema. La Biblia establece que todos los hombres, judíos o no judíos, sea quien sea, niños, adultos, recién nacidos, personas que ya murieron, todos, hombres, mujeres, judíos o no judíos, dice que todos estamos bajo el poder del pecado, bajo el dominio del pecado y por tanto todos somos pecadores. Así que está estableciendo de entrada que nuestra condición, humanamente hablando, es una condición que nos incapacita para ser justos delante de Dios. Somos, por tanto, nosotros incapaces porque estamos, dice, bajo el poder del pecado. Así que la razón por la que las personas pecan, la razón por la que los hombres pecan es porque son pecadores. No somos pecadores porque pecamos, sino más bien porque somos pecadores, pecamos. De acuerdo a nuestra naturaleza es la forma en que vivimos. Dios está estableciendo que nuestra naturaleza, al hombre al separarse de Dios, quedó corrompida. El hombre se corrompió desde la cabeza hasta los pies y vive en la incapacidad de vivir una vida que agrada a Dios. Hasta que tú no recibas o aceptes este diagnóstico, no vas a entender la necesidad, tu desesperación por encontrar un Salvador. Por esa razón el Señor nos convence acerca de nuestro pecado. Así que cuando Él habla de pecado, la palabra pecado se traduce del griego, de la palabra griega amartia. La palabra pecado significa fallar, no dar en el blanco, salirse del camino. Así que cuando dice que nuestra naturaleza está corrompida, quiere decir que está inclinada al mal. Nosotros vivimos como cuando agarras una bicicleta y el manubrio está chueco, o como te subes en un auto y no tiene alineación. Tú te subes, pones tus manos en el manubrio, en el volante, y resulta que el auto se va chueco. ¿Te ha pasado eso? Esa es la inclinación que tiene un auto, una bicicleta que no está alineado. Nosotros estamos alineados con el pecado, no estamos alineados con Dios. Quiere decir que nuestra inclinación del impulso de vida que tenemos es hacia la maldad, hacia el pecado, hacia el ser, al hacer mal, el hacer daño a otros y hacernos daño a nosotros mismos. En eso consiste el poder del pecado. Está en nuestra naturaleza porque al separarse de Dios, el hombre dejó de vivir de acuerdo a la vida de Dios y comenzó a vivir su propia vida separada de Dios, corrompido desde la cabeza a los pies. Así que aquí vamos a encontrar 6 aspectos básicos que describen la condición humana corrompida por el pecado y la maldad. Cuando el hombre tomó su propio camino y se separó de Dios y él eligió libremente hacerlo, por eso aquí debemos de entender por qué razón no deberíamos de cuestionar a Dios por el mundo en que vivimos. Las personas que se preguntan si Dios existe y si Dios ama al hombre, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta maldad? Exactamente, porque el hombre se separó de Dios y el hombre dio lugar a un mundo lleno de pecado y de maldad. El hombre no ha tenido en cuenta a Dios como vimos en los episodios anteriores. El hombre rechazó a Dios, el hombre ha puesto a Dios fuera de su vida y ha decidido él gobernar su propia vida creyendo que el hombre sabe lo que mejor le conviene. Sin embargo, la humanidad está en un camino hacia su propia destrucción. Estamos viviendo en los últimos tiempos, como anuncia la Biblia, precisamente porque la maldad de la humanidad ha llegado al límite. Podemos ver cuánta maldad hay en el mundo en que vivimos, y eso es debido a que el hombre se separó de Dios y el hombre rechaza a Dios, ignora a Dios y se rebela en contra de Dios. El hombre quiere construir un mundo donde Dios no tiene cabida. Por esa razón, no debiera sorprendernos que vivamos en un mundo con tanta maldad, porque el hombre es el autor de esto, de esta vida que nosotros tenemos ahora.
Así que están los 6 aspectos que mencionan y que nos dan un diagnóstico de la maldad humana. Dice aquí, no hay justo ni aún uno. Dice aquí la escritura antes. Vamos a irnos a esta versión, aquí en el capítulo 3, verso 9, para identificar estos 6 aspectos del diagnóstico de Dios. La razón por la cual todos somos pecadores. Aquí dice como está escrito, no hay justo, dice, ni aún uno. Número 1, no hay justo ni aún uno. Número 2, no hay quien entienda. Número 3, no hay quien busque a Dios. Número 4, todos se desviaron del camino. Número 5, a unas se hicieron inútiles. Y número 6, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Este es el diagnóstico de Dios. Nos está diciendo entonces que el hombre, en la humanidad, no hay una sola persona que pueda ser declarada justa. Dice que no hay justo ni aún uno. Es decir, no hay nadie perfecto, ni moralmente, ni en su conducta, ni en su comportamiento, ni en lo que siente, ni en lo que piensa. No hay justo ni aún uno. Dice que no hay quien entienda. No hay quien entienda, ¿verdad? Entonces nos está hablando aquí de cómo el hombre vive en una incapacidad para poder conocer a Dios. No hay quien busque a Dios. El hombre no desea acercarse a Dios. Por eso cuando oímos de Dios, nos alejamos. No queremos que nos hablen, porque esa es la condición humana, separado de Dios. No hay quien busque a Dios. Por tanto, dice que todos se desviaron y tomaron un camino propio que los llevó hacia la maldad. Y por tanto, dice que a una se hicieron inútiles. Se hicieron inútiles. Y esta palabra habla de destrucción, ¿verdad? Que el hombre se volvió incapaz y destructivo. Se hicieron inútiles. O sea, el hombre es incapaz de hacer el bien, incapaz de hacer lo bueno, incapaz de tomar un camino de vida. Dice que se hicieron inútiles. Y en sexto lugar dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que de esta manera Dios establece un diagnóstico y ahora nos va a dar a conocer otros aspectos más, 8 aspectos más, comenzando por la cabeza y hasta los pies de cómo el hombre está totalmente corrompido. Entonces es como cuando vas al médico. Dice, sepulcro abierto es su garganta. ¿Qué es lo primero que hace un médico cuando te examina? Normalmente lo primero que hace es pedirte que abras la boca y revisa tu boca, revisa la garganta. Así que aquí nos está hablando desde la cabeza hasta los pies y nos está diciendo cómo nuestra condición humana está totalmente corrompida. Hablando de cómo hay un sepulcro abierto en nuestra garganta, está hablando cómo lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos es muerte. Es algo siempre negativo, algo que huele mal, ¿verdad? Algo que huele mal, algo que huele a corrompido, a corrupto. Así que nos está hablando de esta manera, que nuestra naturaleza está corrompida, está separada de Dios. No hay nada bueno en nuestra naturaleza, en nuestra condición humana. Aún cuando nosotros queremos estar haciendo algo bueno, si tú eres honesto y tú te examinas a ti mismo y tú revisas los motivos que tienes cuando quieres hacer algo bueno, vas a encontrarte con que tus motivaciones en el fondo no son realmente buenas. Por eso Dios aún va a juzgar por aquellos pensamientos secretos que tenemos, ¿verdad? Muchas veces juzgamos a otros de hipocresía, pero esa es la condición humana. Realmente aparentamos, realmente creemos estar haciendo algo bueno o el bien a otros, pero tenemos motivos que realmente no hablan de esa bondad. Y entonces nos habla, ¿verdad? De esa forma. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Hablando aquí de cómo la serpiente, cómo puede hablar mal, habla de difamación, habla de calumnias, cómo en nuestra condición humana, cómo podemos nosotros arruinar la reputación de otras personas, cómo no tenemos, hay tanta crueldad para hablar de otras personas de la peor manera, cuando incluso los teníamos en un alto concepto y después decimos o pensamos estar decepcionados y entonces vienen los chismes, los rumores, la difamación. Dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios, un veneno hay, hablando de cómo el daño de los labios, ¿verdad? El daño de la boca, de las palabras. Dice que las palabras son como golpes de espada.
Eso nos habla de cómo con nuestras palabras podemos arruinar, destruir a las personas. Eso habla de la condición humana. Yo te puedo asegurar que no hay persona en este mundo que no hayamos hecho algo así, que no hayamos llegado a cometer un pecado de esta forma. Y luego dice, cuya boca está llena de maldición y de amargura, hablando de cómo en nuestro corazón hay una incapacidad para hablar de una forma optimista, de una forma favorable. Siempre nosotros tendemos a hablar de una forma negativa y aún de amargura, ¿no? Hablando de la forma en que otros nos han lastimado, nos han hecho daño, y entonces nos consideramos toda la vida víctimas de otros. Nosotros somos los buenos, todos son malos. Todos son malos, yo soy bueno. Luego dice, y ya baja, ¿verdad? De la boca a los pies. Sus pies prestos para derramar sangre, hablando por tanto de cómo en la condición humana hay una inclinación al mal, a hacer daño a otros. Cuando habla de derramar sangre, habla desde luego de quitar la vida a una persona, de homicidio, de matar a otros. Pero hay muchas formas de matar a otras personas, no solamente quitarles la vida físicamente, pero está hablando de cómo el ser humano, y lo vemos en el mundo en que vivimos, cuánta violencia, cuánta maldad, el feminicidio, las guerras, ¿verdad? La violencia con la que las personas pueden enfrentarse a golpes, pueden sacar un arma y dispararle a otro porque se enojaron. Hay esa potencial de maldad en la condición humana. Luego dice, destrucción y miseria hay en sus caminos. Como el hombre va, por tanto, cosechando lo que ha sembrado y, por tanto, va entrando en un camino de destrucción y de miseria. Efectivamente, la vida del ser humano es miserable en este mundo. Por más que el hombre ha tratado de hacer su vida mejor a través del avance tecnológico, a través de las comodidades, a través de la riqueza del dinero, finalmente la vida del ser humano es miserable. ¿Cuántas personas que teniendo todo en este mundo para ser felices viven de una manera miserable? ¿Cuántas personas que aún en su condición de tanta necesidad son tan miserables que no pueden compadecerse de otros que están sufriendo como ellos? De la misma manera. Y el camino de paz no han conocido, dice. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así que aquí nos está dando un diagnóstico de la condición humana. Comenzó diciendo, no hay justo ni uno solo. Así que si alguien se atreve a decir que es justo, si alguien se atreve a decir que es bueno, si alguien se atreve a decir que va a llegar al juicio de Dios y que cree que va a entrar a la presencia de Dios por todo lo que hizo en este mundo, sabe que está mintiendo, sabe que no es cierto. Sabe que su juicio no es imparcial, es un juicio parcial, es un juicio de conveniencia personal. Seamos honestos, no tengas temor, por tanto, no tengas temor de enfrentar tu culpa. El Señor, lo que Dios quiere es que al reconocer nuestra culpa, al reconocer que hemos sido pecadores, finalmente podamos darnos cuenta cuánta necesidad tenemos de que Dios nos perdone y por tanto cuánta necesidad tenemos de un Salvador a través del cual nos haga justos. A través de un Salvador, Jesucristo, que murió en esa cruz, nosotros finalmente hemos sido hechos justos. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley lo dice, para que toda boca se tape y todo el mundo sea hallado culpable delante de Dios. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. Así que en conclusión dice que la ley, los famosos 10 mandamientos, no fueron dados con la esperanza de que tú podías cumplir con ellos, sino la ley fue dada para que tú pudieras darte cuenta qué es pecado para Dios, en qué has fallado, en qué te desviaste del camino. La ley es para darnos cuenta que nadie de nosotros es justo, que nadie es perfecto, que nadie puede finalmente cumplir con los altos estándares de Dios. Solamente Dios mismo podía hacer que el hombre cumpliera con la ley. Solamente hay un hombre sobre la tierra que hizo posible esto. Su nombre es Jesús. Por esa razón Dios tomó forma humana. Se trataba de que un ser humano, de que un hombre, por primera y única vez en la historia de la humanidad, cumpliera con la ley de Dios y nunca fallara y nunca pecara.
Si el Señor Jesucristo hubiera sido pecador como todos nosotros, su sacrificio habría sido inútil. Si el Señor Jesucristo hubiera pecado en algo, en una pequeña mentira, en haber visto a una mujer con codicia, en cualquier cosa, porque Él era un hombre en todo el sentido de la palabra, con vigor sexual. Es increíble que Dios tomó esta forma humana, pero precisamente Jesús tomó forma humana para hacer justicia. Es el único hombre perfecto. Solo Dios podía hacer esto. Solo Dios mismo, tomando forma humana, podía cumplir con la ley. Y por tanto, al cumplir él con la ley y yo creer en esto, es que eso me hace justo a mí. No dependo de mi propia justicia, sino de la justicia de Jesús, porque a través de su vida él fue perfecto. Es el único hombre perfecto. No hay ningún líder religioso, no hay ningún líder en el mundo que pueda decir que es perfecto y que nunca falló. Solamente hay uno y su nombre es Jesucristo. Dice la Biblia, el único mediador entre Dios y los hombres. Se necesitaba a Dios, a alguien que tomara forma humana para que pudiera unir a Dios con el hombre, pero para que pudiera unir también al hombre con Dios. Por esa razón era necesario que Jesús tomara forma humana. Por esa razón es que se cuestiona tanto el nacimiento de Jesús, de María, del Espíritu Santo, porque esto habla de que él fue engendrado como Dios, tenía la naturaleza de Dios y tenía la naturaleza humana, porque de esta forma solamente era posible que la justicia de Dios pudiera llegar hasta nosotros. Solamente un hombre que tomara nuestro lugar, que la Biblia le llama el postrer Adán, porque el primer Adán falló. El primer Adán, el primer hombre al que Dios creó, con la facultad de escoger libremente y le entregó la autoridad sobre toda la creación, falló. Y le entregó toda esa autoridad a la serpiente, a la que oyó. En vez de oír a Dios, oyó a la serpiente y rechazó a Dios, dudó de Dios. Y por tanto tenía que venir un postrer Adán para acertar aquello en lo que el primer Adán falló. Este postrer Adán es Señor Jesucristo, nuestra justicia. Él es nuestra justicia. Y al poner nuestra confianza en Dios, que es nuestra justicia, en forma humana, Él finalmente nos hace justos. Así que yo quiero invitarte para que esta noche tú reconozcas tu necesidad de un Salvador. No tienes que esconderte de Dios, no tienes que huir de Dios, no tienes que rechazar a Dios. Es como si tú tuvieras un grave problema y tú lo que hicieras es tratar de decir que no tienes un problema. Es como si tú tuvieras una deuda y te hablaras a ti mismo y dijeras, no, yo no debo nada, yo no tengo por qué pagar, yo no debo nada. Es algo parecido a eso, que tú te quieres convencer a ti mismo de que no necesitas. Sin embargo, ¿verdad? No necesitas hacer eso. Tú necesitas tan solo reconocer tu necesidad. No tienes que esconder de Dios, ni huir de Dios, ni rechazar a Dios, sino permitirle a Él que te ofrezca la solución que tiene para reconciliarse contigo, como lo ha hecho conmigo. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón para reconciliarnos con Dios, en verdad sucede y venimos a salvación. Salvación, la palabra griega sotería, significa en primer lugar perdón. La salvación consiste en que sabemos que somos incapaces de hacer lo bueno, que hemos hecho lo malo, que hemos pecado, hemos fallado, pero la salvación consiste en reconocer que esto es algo por lo cual Dios me puede perdonar de acuerdo al sacrificio de Jesús. Bien, pues quiero invitarte que tú te unas conmigo y esta noche ores y hables con Dios. Y hables con Él reconociendo tus pecados y maldades. Ahí donde tú estás en privado, puedes ser totalmente transparente. Háblale a Dios de aquello que nadie sabe que tú has hecho. Háblale a Dios y reconoce en qué has fallado, en tu vida personal, en tu carácter, ahí en lo secreto donde tú has hecho maldades y nadie lo sabe, pero Dios te ha visto. Ahí con tu familia, ¿verdad? Con tu esposa o tu esposo, tus padres o tus hermanos, o con las personas que te rodean, ahí donde tú has hecho mal, fallaste, tú hoy puedes reconocerlo y puedes finalmente tener paz en tu conciencia y reconocer tu necesidad de un Salvador. Bien, pues quiero invitarte para que ores conmigo. Dile, Señor, en esta noche, yo reconozco que no soy perfecto. Yo reconozco, Señor, que he fallado. Reconozco que no te puedo engañar. Reconozco que tú sabes lo que yo he hecho, que aún las cosas que yo pienso en lo más íntimo, tú sabes realmente
ahí tú conoces mi maldad. Tú sabes lo que yo siento en realidad cuando he actuado con maldad hacia otros. Tú sabes cómo yo aparento, cómo yo me presento ante otros y no soy quien les hago creer. No te puedo engañar a ti, Señor. Así que te pido que me perdones. Reconozco que he fallado. Reconozco que soy pecador, que no soy perfecto y sobre todo reconozco que te necesito. Y quiero, Señor, tener paz contigo. Ya no quiero esconderme de ti. Ya no quiero huir de ti. No quiero rechazarte más. En lo más profundo de mi corazón deseo conocerte. Deseo conocer a un Dios que me ama a pesar de quién soy y a pesar de lo que he hecho. Y te doy gracias por Jesucristo. Porque, gracias Señor Jesucristo, porque fuiste a morir en esa cruz. Llevaste sobre ti el juicio de todos mis pecados y maldades para que yo finalmente sea declarado justo por causa de ti. Gracias, Señor. Así que te abro mi corazón y yo te recibo en este momento como mi Señor y Salvador, como el dueño de mi vida. Muchas gracias en el nombre precioso de Jesús. Permíteme ahora orar por ti de esta manera, ahí con tus ojos cerrados. Señor, te doy gracias porque tú vienes ahora abrazando. Señor, vienes ahora abrazando. Señor, cada persona que me ha acompañado en esta oración, tu amor se está derramando. Tú te estás manifestando a la vida de cada persona que ahora reconoce su necesidad de ti. Gracias, Señor, porque nos amas tanto. Gracias por morir en esa cruz y hacernos justos y dignos de tu amor. Gracias porque nos has llamado a vivir una nueva vida, una vida de abundancia. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús está hecho. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien, pues quiero aprovechar para saludarles. Voy a ver si puedo ver aquí, ver las personas que se han conectado. Saludarte, Yolita, buenas noches. Qué gusto que me acompañes nuevamente, que no le falla aquí, Yolita. Excelente. Rosalío Morquecho, saludos hasta Aguascalientes. Exactamente, buen comentario que pone aquí Rosalío, que nos pone, ¿verdad? A ver, quiero leerlo para ustedes porque sí nos está poniendo aquí un mensaje. Amado Dios omnipotente, fiel, milagroso, omnisciente, así es. Clamamos a ti, Dios, por las familias, por los Aquino Cruz y Morquecho Buendía. Excelente, les bendecimos. Establecemos el reino de Dios en la vida de cada uno de los integrantes de estas familias, de don Felipe Aquino Navarro, de 95 años, dice algo así de 2 días. Bendecimos la salud, los anhelos, la economía de cada uno de los integrantes de sus familias. Reprendemos temor, tristeza, alcoholismo, depresión, exacto, drogadicción, desabasto, restauración total y absoluta por la sangre de Cristo Jesús que lava y limpia y purifica. Así es, pues qué gusto saludarles. Así que les recuerdo nuevamente esta noche para que quiero nuevamente compartir con ustedes aquí en pantalla la invitación para la entrevista que ya se está transmitiendo en estos momentos, esta entrevista de el programa Personas y Negocios. Vamos a ver si puedo nuevamente publicar el comercial para darles este recordatorio, queridos amigos. Ya está comenzando en unos momentos más, o esta noche, esta entrevista a través de esta página, tanto en YouTube como en Facebook aquí está, de Personas y Negocios, del Génesis al Apocalipsis. Es una entrevista sobre negocios donde estaremos exponiendo principios en la Biblia que traen prosperidad y abundancia, porque al morir Jesús en la cruz, finalmente canceló toda maldición de pobreza. Así que muy bien, pues conéctense ahí a través de YouTube y de Facebook. Y yo los espero aquí nuevamente en Refuerza Live el próximo jueves a las 8 de la noche. Les mandamos un saludo, Dios me los bendiga, les mando un fuerte abrazo y nos vemos nuevamente en una nueva transmisión.